¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Iniciamos una nueva semana. Es la última de mayo y después tenemos ya entrando a junio, mitad de año. Mira cómo ha pasado el tiempo. ¿Cómo estás, José? Buen día. Buenos días, Miroslava, amigos, amigas. Qué placer, como siempre, saludarlos desde los Estados Unidos. Nosotros muy contentos y me preguntarán por qué las banderitas de fondo. Porque hoy acá en los Estados Unidos se recuerda el Memorial Day. ¿Qué es el Memorial Day? Básicamente recordar a aquellas personas que han dado a su vida por este país. Hoy hay muchos desfiles en diferentes condados, se recuerda a los seres queridos, se recuerda a los veteranos, se recuerda a la gente que ha ofrendado su vida por la gran Unión Americana. Y bueno, es un día muy particular. Hoy tenemos holiday, es decir, un feriado nacional en todos los Estados Unidos. Y pues no hay ningún tipo de actividades. No tenemos, por ejemplo, bancos, los comercios van a tener horarios especiales. Sin embargo, la actividad del país no termina. De todas formas, es un día muy particular. La gente desde el viernes ha empezado a viajar, está en diferentes lugares, está en retiros, está aprovechando el buen clima que en este momento tenemos, se podría decir, en gran parte de los Estados Unidos. Estamos ingresando prácticamente, saliendo de la primavera, ya estamos entrando al verano y en todo el globo terráqueo se están produciendo cambios y eso está también en algunos lugares afectando, Miroslava. Claro. Bueno, Estados Unidos siempre respeta sus días cuando caen justamente en esos días, los holidays. Y bueno, muy importante rememorar todo eso, ¿no? Que ha pasado en la historia. Bien, sí, hablando de clima, lamentablemente el clima está jugando algunas malas pasadas. En Chile se Sí, vivía esto en la víspera, amigos y amigas. Un tornado arrasó el puerto de Varas, un lugar muy justo te poblado, decía al menos ayer, 30 viviendas se dice que estarían no damnificadas. son más, José. O sea, 30 viviendas afectadas directamente, pero afectadas por este tornado que se llevó postes de luz, no hay energía eléctrica, no hay servicios, o sea, empezó como un ventarrón brusco, fuerte, y de repente sucedió algo que nunca había pasado en Chile, o sea, nunca pasó de este lado del hemisferio. Tornados en Estados Unidos es, digamos, en ciertos estados es algo un poco más común. La gente ya sabe qué acciones tomar, cómo resguardecerse y todo lo demás. Pero en Chile, Chile siempre ha sido una comunidad que se ha preparado para un sismo, para un maremoto, un sismo, pero no para esta circunstancia que ha afectado a 10.000 viviendas por los cortes de luz, por los cortes de servicios básicos, y eso realmente ha asustado muchísimo a esta población porque fue la primera vez que han vivido algo así. Bueno, veamos lo que dice la televisión de Chile a propósito de ese tornado que tenía más de 180 kilómetros. Importantes registros en Puerto Varas. Una increíble columna de aire con vientos de casi 180 kilómetros se veía desde toda la ciudad. Este tornado arrasó con todo a su paso. ¡Oh! ¡Dios mío! Con sus celulares grababan cada detalle. ¡Cuidado! Acaba de pasar un tornado por Puerto Varas. El nivel de destrucción es importantísimo. Con angustia y sorpresa se relata lo que ahí pasaba. Un fenómeno totalmente desconocido azotó la ciudad. Esta era la vista desde cada ventana en Puerto Varas. Una imponente amenaza se acercaba. Entre los gritos, algunos corren buscando refugio, mientras el caos es total. ¡Mi amor! Árboles, techos, carteles y postes, todo en el suelo.
Un tornado escala nivel 1 azotó Puerto Varas esta tarde. Alerta roja para la comuna y amarilla para la región de los lagos. Más de 30 casas afectadas, techos volando y casetas volcadas. Todo eso ha obligado a la suspensión de clases para este lunes en la ciudad. Impactante suceso que por ahora solo registra personas con heridas leves. Bueno, ya tenemos el informe, Miroslava. O sea, ¿te imaginas, José? O sea, la sorpresa. Es una situación de desamparo, de no saber dónde entrar, dónde meterse. Por eso te decía, en Estados Unidos tienen una especie de cultura al respecto, que incluso tienen una especie de áticos o algo debajo de la casa donde poder meterse con toda su familia, cierran todo y el tornado incluso se puede llevar estructuras, toda tu casa, mientras ellos están resguardecidos en la parte de abajo. Pero en Chile no, en Chile nunca había pasado algo así y esto ha afectado a muchísimas personas. Es un cambio climático brutal, porque yo te cuento que ya se ha anunciado que entra un frente frío este jueves a toda parte de Sudamérica, lo que significa Chile, Argentina, va a llegar a Bolivia, a Uruguay, a Paraguay y a Perú, y se habla incluso de grados bajo cero que vamos a estar sintiendo a partir de este jueves. Ese es el cambio que estamos sintiendo o sea, el frío extremo que va a ingresar del Polo Sur. Sí, definitivamente el cambio climático está afectando al planeta y Chile es uno de los principales ejemplos en este momento. Pues lamentable lo que ha pasado. Esta región, pues como ustedes ven, prácticamente son viviendas de madera en su mayoría. Esto provoca justamente este tipo de desastres. Una pena, una no grata noticia para comenzar el día. Chile con tornados de más de 180 kilómetros por hora. Realmente impactante las imágenes. Y lo que viene, ¿no? Porque ahorita por el lado de la Argentina hay fuertes lluvias, ráfagas inusuales de viento. Entonces esto ya está mostrando el tipo de clima que vamos a tener de aquí a unos 3-4 días nada más. Acá en nuestra casa ya estamos preparándonos para el invierno, ya estamos pensando cómo vamos a afrontar estas temperaturas bajo cero y cómo vamos a hacer en la mañana aquí y allá. Eso, vamos. Bueno, hay que ser optimistas, pero no todos son buenas noticias. En la víspera en Colombia hubo también un accidente fatal. Un bus que transportaba universitarios tuvo un saldo realmente trágico. Veamos lo que dice Colombia, que llama la atención del planeta justamente con este accidente. Al menos una decena de personas murieron el sábado en un accidente de autobús en el departamento colombiano del Quindío. El vehículo, que trasladaba a estudiantes y profesores universitarios durante una salida académica, pasaba por un puente cuando su conductor perdió el control. Tras el choque, varias personas salieron expulsadas del autobús en una caída de varios metros. Hoy nuestro municipio se enluta por este accidente donde lamentablemente se pierden 10 vidas entre estudiantes de ingeniería civil y docentes. Un total de 26 pasajeros viajaban en el vehículo desde el departamento de Tolima hacia Quindío. La Universidad Humboldt, a la que asistían las víctimas, declaró luto durante 2 días luego de la tragedia. Por lo menos son 10 que han fallecido y unos 11 que han salido heridos, ¿no? De esta circunstancia tan lamentable que se daba en Colombia, en Quindío. Sí, pues el reporte de la televisión colombiana decía 2 cosas principales, ¿no? Un bus de universitarios, una decena, al menos 10 personas han perdido la vida por este incidente y obviamente pues todo lo que significa la tragedia misma de este tipo de hechos, ¿no? Pero ¿qué está también pasando en el planeta? Te cuento, Miroslava, amigos, que aquí en los Estados Unidos el presidente Donald Trump ha hecho un anuncio el fin de semana que debería llamar la atención sobre todo de las grandes corporaciones que se dedican justamente al negocio de los celulares.
Donald Trump ha dicho algo que mucha gente ha aplaudido, pero que también puede repercutir en el bolsillo del consumidor. Les ha dicho a las empresas que se dedican a producir celulares, a Apple, a todos, a que instalen acá sus maquilas, instalen acá sus fábricas. Si no, Trump ha anunciado con aranceles a estas compañías. Vean lo que decía el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que sigue implacablemente su política para hacer, como él lo dijo en enero, de Estados Unidos una gran nación otra vez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Apple y a otros fabricantes de teléfonos inteligentes con un arancel del 25%, a menos que sus dispositivos se fabriquen en Estados Unidos. Trump dijo inicialmente que el arancel solo se aplicaría a Apple. En sus redes sociales, el mandatario destacó que hace mucho tiempo le informó al presidente de la compañía, Tim Cook, que esperaba que los iPhones vendidos en Estados Unidos fueran fabricados y construidos dentro de su país, no en India ni en ningún otro lugar. En ese mismo mensaje afirmó que si ese no fuera el caso, Apple tendría que pagar un arancel de al menos el 25% a Estados Unidos. Posteriormente, el republicano amplió la amenaza a otros fabricantes de teléfonos inteligentes como Samsung. En Wall Street, el índice tecnológico Nasdaq perdió 1% el viernes y la acción de Apple retrocedió 3,02%. Al informar los resultados del primer trimestre a principios de mayo, Cook dijo que esperaba que la mayoría de los iPhones vendidos en Estados Unidos tengan a la India como país de origen. Gracias. Ojo que no es, Miroslava. Ojo que no es solamente India, ¿no? China también es proveedor. Sí, claro que sí. Claro que sí. Es que el tema de fondo es simple. Lo que el presidente quiere es que la industria del país se robustezca. Además de este anuncio, Trump el viernes pasado, en la tarde-noche, se podría decir, daba a conocer algunos otros decretos. La energía nuclear civil. Él ha hecho una orden ejecutiva para promover que se empiece a producir energía nuclear civil. ¿Qué está diciendo Estados Unidos? Que necesita más energía para fomentar su industria. Pero es también una especie de una carrera que está dándose contra China, ¿no? Porque China precisamente había mostrado en los últimos días el poderío militar que tiene. Y obviamente esto ya está causando reacciones. Y precisamente esta actitud que se tiene con el impuesto del 25% que se da a iPhone está afectando ya a aquellas empresas proveedoras de China a iPhone. Ellos ya han cotizado, o sea, han caído sus cotizaciones en la bolsa de valores y obviamente causa una incertidumbre total a este sistema que tiene China, donde existen muchos de sus ciudadanos que se dedican a este tema de hacer el armado, ¿no? Porque recordemos que iPhone recibe de otros países el armado del celular y ellos simplemente ensamblan. Entonces, era una especie de política por el mismo hecho de que era más barato en el exterior hacerlo de esa forma para también dar empleo y tener una ganancia más neta. Pero esta situación me imagino que va a obligar, uno, a que los iPhones suban de precio. Siempre han intentado que sean accesibles a la población, accesibles de alguna forma, porque obviamente un iPhone cuesta más de $1,000, no nuevo, o sea, por lo menos con unos 5 a... Esa es la particularidad del iPhone, que dura muchos años y los precios no caen tanto como en otros celulares, pero en esta ocasión yo creo que sí. En esta ocasión yo creo que se les va a dificultar muchísimo poder llegar a más ciudadanos como lo han hecho hasta el día de hoy por los precios, tomando en cuenta la crisis económica mundial que estamos viviendo. Es un tema básicamente de competitividad y de mercado, ¿no? Todos sabemos que la estructura misma de un negocio, en otras palabras, quien se lleva más dinero en un proceso de empresa, de negocio, es prácticamente quien comercializa. Y en este caso lo que dice el presidente es simple. Todas las maquilas, todo el costo lo hace Apple, las grandes corporaciones lo hacen fuera de Estados Unidos. Es decir, generan recursos fuera de Estados Unidos.
Si tú quieres vender a Estados Unidos, tienes que invertir en Estados Unidos. Ese es el mensaje que ha dado Donald Trump. Pero hay en medio de eso una guerra de baja intensidad por el mismo tema de los aranceles. La política de Trump al comienzo no era muy clara, pero cada vez es más concreta. Está buscando atraer recursos a los Estados Unidos y lo está logrando. Ha llegado ya hace poco a un acuerdo con China. Debemos recordar que durante 90 días no tenemos ningún tipo de turbulencias con China. Estamos en esa fase porque se están negociando y se ha empezado a hablar incluso de productos especiales, es decir, productos que tendrían un tratamiento especial a la hora de ser vendidos en los Estados Unidos. De todas maneras, lo cierto es de que Trump avanza con todo, hace las alertas y, ojo, Mr. Trump, cuando dice algo, lo cumple. Entonces no hay que tomarlo simplemente como una declaración, sino que él va caminando talón, punta, zapato, como quien diría, haciendo lo que él tiene en mente, y seguramente la Apple y las grandes corporaciones tendrán que tomar medidas aquí en los Estados Unidos e invertir más si quieren ser competitivos. Bien, mientras tanto estamos leyendo justamente lo que ha pasado en las últimas horas. La guerra en Ucrania continúa lastimosamente, pese a que hubo un intento de paz en los últimos días también. En la víspera tuvimos este lamentable incidente. Los rusos contra Ucrania. Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, las Fuerzas Armadas de Moscú lanzaron 298 drones y 69 misiles, dejando varios muertos y heridos. En la región de la capital, Kiev, los servicios de emergencia tuvieron que atender decenas de incendios provocados por los embates. Muchos perdieron sus hogares entre las llamas. Cuando los misiles estallaron, subimos al segundo piso. Vimos que toda la calle estaba en llamas. Y resulta que casi toda la calle está dañada. Todas las casas están dañadas. Así están las cosas. A su vez, en la región de Mykolaiv, ubicada en el sur del país, los embates con drones Shahed causaron destrozos múltiples en unidades residenciales. Los rusos atacaron masivamente Mykolaiv con drones Shahed por la noche. Uno de ellos alcanzó un edificio residencial de 5 plantas. 2 pisos de la quinta y cuarta planta fueron destruidos. Un apartamento de estos pisos quedó destruido y todos sufrieron daños considerables. 5 personas resultaron heridas como consecuencia del ataque enemigo. Por otro lado, Rusia y Ucrania han intercambiado 303 prisioneros de guerra este domingo, completando la cifra de 1.000 personas liberadas de cada lado desde el viernes, en el marco de las conversaciones directas llevadas a cabo en Estambul el 16 de mayo. 303 defensores ucranianos están en casa. Se ha completado la tercera parte del acuerdo de intercambio 1000 por 1000 acordado en Turquía. Hoy regresan a casa guerreros de nuestras Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras y del Servicio Estatal de Transportes Especiales. El trueque es el mayor acuerdo para devolver presos de guerra a su país de origen desde el inicio del conflicto entre Kiev y Moscú en febrero de 2022. Hasta hace 2 horas, Rusia lanzaba un ataque masivo a Ucrania por tercera noche consecutiva con 9 misiles y 355 drones. No existen víctimas mortales, sin embargo, sí se ha dado nuevamente este ataque. Eso significa que no existió el cese de hostilidades que se esperaba. Sí, estábamos alentados con este intercambio de prisioneros. Sin embargo, vuelve los incidentes y esta guerra que prácticamente se ha convertido en tecnológica, porque los drones y los monitoreos en el cielo ucraniano y también en Rusia son prácticamente digitales. Estamos viviendo realmente tiempos excepcionales en lo que significa la carrera armamentística y bueno, todos estos aparatos que el hombre también crea, que lastimosamente no son creaciones, se podría decir, que ayudan a la humanidad, sino que nos enfrentan, Miroslava. Así es, entonces tenemos realmente noticias que esperábamos llegar a finales de mayo con ciertos avances en ese diálogo que habían iniciado hace unas semanas atrás, pero vemos que la situación no va a cambiar. Tenemos gente a esta hora de la madrugada saludándonos, ¿no es cierto, José? De la madrugada. Saludamos, buen día.
Bueno, ahí tenemos A Ron Prieto, ¿cómo estás, Ron? Ronald. Cienca Luna, muchas gracias, Cienca. Bueno, gracias por mirar la producción de aquí y allá, este esfuerzo que lo hacemos con mucho cariño desde los Estados Unidos y desde Bolivia de manera simultánea, tratando de contar lo que pasa en el planeta. Y a propósito de noticias, Miroslava, Ecuador ha jurado a su nuevo presidente. Noboa asume el poder por segunda gestión. Daniel Noboa comenzó el sábado su segundo periodo al frente de Ecuador. El presidente, que llegó al poder por primera vez en 2023 en unas elecciones anticipadas, fue posesionado para otros 4 años de gobierno tras ganar los comicios en segunda vuelta. Noboa, de 37 años, prometió que se enfocará en la inversión pública y en afectar las economías criminales, en un país agobiado por la violencia, pese a su política de mano dura contra el narcotráfico. Esta no es una lucha contra la delincuencia común, es una confrontación directa con estructuras criminales organizadas, con redes que operan dentro y fuera del país, con financiamiento, armamento y objetivos claros: desestabilizar al Estado y someter a la sociedad al miedo. El mandatario envió la semana pasada al nuevo Congreso un proyecto de ley que busca desarticular el crimen, dar beneficios tributarios a quienes donen equipamiento para las fuerzas de seguridad y autorizar el uso directo de la fuerza a policías y militares que combatan la delincuencia. El gobierno declaró el año pasado un conflicto armado interno en Ecuador e identificó una veintena de grupos a los que califica de terroristas. Las bandas se dedican al narcotráfico, extorsión, secuestro, asesinato y minería ilegal. Es momento de dejar atrás el miedo, la indiferencia y el conformismo. Este es el tiempo de actuar, de construir y de unirnos con propósito. La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola, la escribimos nosotros. El gobernante también tiene el reto de reflotar la economía y la producción de petróleo, el principal producto tradicional de exportación. Hablamos de una gobernabilidad casi absoluta, 55.63% de votación frente a la candidata correísta, ¿no es cierto? Entonces, esto implica que Noboa está entrando casi con patada voladora. Sí, ha tenido mucho apoyo, sobre todo del extranjero, aquí en Estados Unidos. Los residentes del Ecuador en el DMV, en el área metropolitana de Washington, también han hecho varios eventos. Entre ellos lo veíamos a Cristian Villavicencio, uno de los voceros, haciendo diferentes reuniones con la comunidad. Se hicieron almuerzos, se hicieron peñas, se hicieron reuniones para unir a la comunidad en Ecuador y para hacer publicidad, campaña política por Daniel Noboa. Claro, entonces, bueno, es una continuidad de su gestión. Esperemos que realmente puedan hacer una gran lucha contra el crimen organizado en Ecuador. Tengo yo amigos, por ejemplo, en Guayaquil, que me contaban la dificultad que se tenía de salir y no saber si ibas a retornar a tu casa. El hecho de que después de pandemia se pudo ver con mayor dureza la participación de estos grupos criminales, porque justamente en época de pandemia, como no podían realizar el trabajo en temas de narcotráfico y otro tipo de cosas, empezaron a ser los que introducían medicamentos y se volvió una mafia el tema de los medicamentos en plena pandemia. Entonces fue una situación muy, muy difícil, muy dura que pasó esa gestión de gobierno. Entra Noboa, se hablan de cambios, se hablan de reestructurar muchísimas cosas que requería precisamente Ecuador para hablar de seguridad, para hablar de espacios que sean seguros jurídicamente para las inversiones, que eso es lo que necesita todo país en realidad. Los países aquí en América Latina tenemos ese problema, ¿no es cierto?, que no existe una imagen apropiada para inversiones extranjeras que al final ven algo sustancioso en América Latina, que les salimos más barato, pero para nosotros son ingresos.
Y cuando estos ingresos no existen, obviamente empieza a existir una seguidilla de situaciones económicas muy, muy lamentables. Entonces Ecuador tardó en salir. Hoy en día el nivel de la moneda de Ecuador está casi igual que la del dólar. Entonces, esta situación ha ayudado muchísimo a los ciudadanos ecuatorianos. Tenemos, por ejemplo, en Argentina una situación muy parecida, que económicamente estuvieron mal en los últimos, podríamos decir, 3 años antes del último gobierno, en la cual incluso nosotros bolivianos íbamos y comprábamos con $100, podríamos estar muy bien en Argentina. Ahora es imposible. Nuestra moneda se ha devaluado en las fronteras, José. Nuestra moneda ha sido devaluada y esto ha llevado y obligado al gobierno boliviano a tomar medidas que no sé si sean las correctas, porque están hablando de trasladar a las Fuerzas Armadas a las fronteras para evitar que nuestros productos salgan, porque antes se ingresaban productos de otros países, ahora están saliendo a otros países en mucha más cantidad que antes. Sí, es muy complicada la situación económica en Bolivia. Para cesar el tema del Ecuador, solamente un apunte. Lo veíamos entre las imágenes al vicepresidente de El Salvador. Ecuador quiere copiar el sistema que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha implementado. Es por eso que lo veíamos ahí también en las imágenes, lo reitero una vez más, no es casual que esté el vicepresidente de El Salvador en la posesión. Y en ese contexto, el Ecuador va a dar mucho que hablar en los siguientes meses, porque tienen la intención de aplicar un plan duro contra la mafia organizada, es decir, estas organizaciones criminales que el año pasado los veíamos incluso tomar canales de televisión, de hacer declaraciones en público, en fin. Y el otro tema, como tú bien lo dices, Miroslava, que es tan sensible como es la economía. Y Latinoamérica en su contexto, en su conjunto, tiene grandes problemas económicos en este momento. Desde la Patagonia hasta Colombia podríamos ver que la situación económica no está bien para toda Latinoamérica. Y estos coletazos, si vale el término, de la economía, obviamente se reflejan también a través del dólar. Pero, ¿qué está pasando en nuestra amada Bolivia? Cuéntanos, Miroslava, ¿qué tenemos? Tenemos material de Bolivia, cuéntanos qué está te voy a dar pasando. un contexto en el tema político. Este fin de semana ha sido terrible. O sea, tenemos hasta el 6 de junio para saber quiénes están realmente habilitados y quiénes no en esta contienda electoral, pero ya empezaron a sacar los trapitos al sol entre todos. Teníamos el anuncio el día viernes de la existencia de una reunión que se estaba realizando en Boston, Estados Unidos, en la cual asistieron en su mayoría candidatos de la oposición y algunos analistas y periodistas invitados por Marcelo Claure, que es una persona que, un boliviano que en Estados Unidos le fue súper bien, tiene empresas, es considerado como uno de los bolivianos con más dinero, podríamos decir, que ha volcado sus ojos hace unos años atrás. Primero en el tema deportivos, haciéndose cargo del Club Bolívar, que es uno de los clubes de fútbol más grandes de Bolivia. Y después, obviamente, decir que no solamente es el Bolívar, también tiene, creo, otro club de fútbol en Estados Unidos. Decidió preocuparse por el tema político de nuestro país, que obviamente eso es loable porque al fin y al cabo es como si estuviéramos medio huérfanos desde hace más de 15 años. Esta situación ha llevado a que esta persona organice este evento precisamente después de una seguidilla de informaciones que dio a conocer a la población, encuestas en las cuales, por lo menos unas 3 encuestas que dio a conocer desde inicios de año, mostraba la intención de votación por ciertos personajes políticos. Ahora se ha reunido con la oposición. Él siempre ha apostado en sus redes sociales a la unidad de la oposición y en cierto momento incluso apoyó a Andrónico Rodríguez, situación que fue un poco medio contradictoria con todo lo que él dice, ¿no? Me imagino que tiene un objetivo cuando intentó poner cizaña, podríamos decir, dentro de lo que implicaba la
aparente unidad que tenía el movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque obviamente con Andrónico en la palestra, la división con Evo Morales y dentro del movimiento al socialismo ha sido más recalcitrante. De eso vamos a hablar más un cacho. Pero esta reunión en Boston ha despertado, podríamos decir, pasiones y desamores de muchos ciudadanos. En las redes sociales empezaron a hablar de que por qué hablar en Harvard el conflicto, por qué tratar de solucionar los problemas de Bolivia en Harvard si lo pueden hacer aquí, en Bolivia. Y surgieron también muchísimas, no muchas, pero sí algunas voces por parte del gobierno que también criticaron la actitud de Marcelo Claure de realizar una reunión a puerta cerrada porque no fue transmitida, para dar a conocer una cierta fórmula de cómo solucionar el problema en Bolivia. Yo te soy sincera, no puedo criticar la actitud de Marcelo Claure porque es una actitud interesada en este tema. Lo que sí podría decir es que históricamente cuando se han realizado este tipo de situaciones siempre han ido en contra. La población boliviana, hay que recordar, no solamente es citadina, es también del campo. Y en el campo el chip durante muchos años ha sido que Estados Unidos siempre ha tratado de entrometerse en una injerencia dentro de la política boliviana. Entonces, que él lo haya hecho en Estados Unidos es un doble mensaje, un mensaje de alguna forma positiva, pero también va a ser un mensaje negativo para otro sector de la población. Entonces, yo espero que lo haya analizado y lo haya pensado correctamente como para poder, o como para haber tomado esa acción. ¿Qué cosas habrán resuelto? Esto terminó el sábado en la noche, tengo entendido. ¿Qué habrán avanzado? No tenemos conocimiento. Muchos de los asistentes, entre ellos analistas, no lo han dado a conocer hasta el momento. Probablemente ha habido una charla cerrada y es por eso que no dieron luces, no continuamente cuando van, digamos, personas que son muy asiduas a sus redes sociales, van escribiendo continuamente qué es lo que están conversando, cuáles son los avances, qué temáticas se tocaron. Pero en esta ocasión no tuvimos eso, entonces me parece muy extraño. Esperemos que este lunes ya tengamos un poco más de detalle de qué es lo que se ha abordado de nuestro país en otro país. Bien, Marcelo Claure, en el fondo yo pienso que quiere ser presidente de Bolivia. Mucha gente le ha dicho, ya anímate de una vez, hazlo. Marcelo Claure es un hombre totalmente exitoso, no solamente porque le ha ido muy bien en las compañías que él ha invertido y en lo que él ha desarrollado. Él, por ejemplo, es dueño de T-Mobile, una de las mayores compañías aquí más populares en el área metropolitana de Washington, que brinda servicios con unas plataformas realmente encomiables. A veces tenemos problemas con los celulares, como en todo el mundo, pero T-Mobile es una compañía, yo diría, de avanzar y de vanguardia. Su plataforma, su eje central, entiendo que está en México, toda la plataforma bilingüe está en México y el servicio es impecable. Pero, ¿por qué hago este comentario? Porque dicen que Marcelo Claure, al ser un hombre tan exitoso, podría tener las luces para dirigir a Bolivia de manera más asertiva. Y lo que en este momento se busca es alguien competente para que pueda justamente aportar. Ahora, el encuentro en Boston de Marcelo Claure con los políticos, entiendo que él invitó a todos y unos cuantos llegaron. En el fondo yo pienso que ha buscado un diálogo y como tú lo dices, Miroslava, no hay un récord, un registro en este momento que nosotros podamos ver y decir qué ha pasado. Marcelo Claure ha decidido que su forma de informar, ha contratado a un grupo de periodistas, de opinadores políticos y que pues van a seguramente hacer materiales, van a comentar o van a informar, o seguramente lo estarán haciendo, habrá que revisar sus plataformas digitales el día de hoy. Y seguramente por ahí saldrá la información de qué es lo que han hablado. Pero entiendo que es una charla de un grupo de amigos, filantropía política para algunos. De todas formas, es importante este tipo de análisis y obviamente la connotación que tú dices, ¿no? O sea, Estados Unidos, el gobierno de Evo Morales ha vendido durante muchos años el concepto del imperio
No sé hasta qué punto realmente hoy en día Estados Unidos busque una intromisión real en Bolivia. Tiene Si otras realmente preocupaciones, Estados Unidos además. tiene interés en Bolivia, así concretamente. Porque si de algo podemos afirmar en la historia, es de que Estados Unidos, cuando ha tenido algo claro o ha querido algo claro, ha ido y lo ha tomado. El Canal de Panamá, la época del Che Guevara en Bolivia, cuando se crea el primer ejército Ranger en Bolivia, la primera base militar de los Estados Unidos en Latinoamérica ha estado en Bolivia, justamente en el contexto de Che Guevara y todo lo que ha sido la CIA. O sea, entonces, pues, habrá que tratar un poco de ver la historia y ver qué pasa, Miroslava. Pero cuéntanos, ¿qué más hay? No, pero para Bolivia? complementar, ¿no es cierto? O sea, Bolivia lo que necesita básicamente es seguridad jurídica e inversión. Sí. Lo que en realidad hay que ver, eso parece simple, es el camino hacia esa seguridad jurídica y esa inversión, la negociación, qué se gana, qué se pierde. Ese es el detalle en realidad para nuestro país como para cualquier país latinoamericano, porque al fin y al cabo, quienes gobiernan son quienes transan, son quienes de alguna forma negocian y a veces ni siquiera avisan a quienes habitan, a los ciudadanos, el 100% de lo que han negociado. Entonces, lo que nosotros esperamos realmente es una transparencia. Yo creo que hay que agregar, ¿no? Necesitamos inversiones, necesitamos seguridad jurídica para estas inversiones y necesitamos transparencia como país. Correcto. Son, creo, puntos muy específicos que se tienen que tomar en cuenta de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque el ciudadano boliviano ya no es como hace unos 20 años atrás, que creía en una caja que es un televisor, en todo lo que le decían. Ahora tienen las redes sociales, ahora averiguan, si dicen, paupérrimo, ¿qué es paupérrimo? Entonces empiezas a averiguar y dices, ¿qué cosa? ¿Qué me has dicho? Entonces, yo creo que la inmediatez, la información, todo ha cambiado el contexto para el boliviano, y esto también implica que los que quieren gobernar tomen en cuenta que nosotros, los bolivianos, ya no creemos en la fórmula, en una fórmula establecida, extranjera, que pueda funcionar dentro de nuestro país, porque Bolivia es un país diverso, con una multipolaridad terrible, en la cual hay que tener mucho tacto, incluso por regiones, para poder hablar. Sin ir muy lejos, a principios de año, Manfred Reyes Villa tuvo un problema con uno de sus asesores que habló de una forma que parecía despectiva contra los ciudadanos en Santa Cruz, y esto ocasionó que metan en la congeladora a este asesor, y que de alguna forma caiga en números Manfred Reyes Villa. Entonces, nuestro país es así de complejo. Tú conoces, José, o sea, hay que saber tener tacto tanto con la gente de Oriente como de Occidente, y como del Llano y como del Sur. Entonces, quien tenga que venir a gobernar o quiera hacer cambios, tiene que conocer nuestra complejidad para empezar. Bien, y a propósito de nuestra amada Bolivia, veamos lo que ha pasado en las últimas horas con entiendo de que la UCS ha decidido hacer acciones, pues respaldar a Evo Morales. Veamos lo que pasaba. Un momentito en ese detalle. Te cuento que como están sin sigla, no existe sigla para estos candidatos del movimiento al socialismo que se han desmarcado, obligados. Se hablaba de negociaciones con UCS, que UCS es un partido político muy antiguo, lo fundó Max Fernández en la década de los 80. Si no hubiera fallecido don Max Fernández, yo creo que hubiera llegado a ser presidente de Bolivia, ¿no? Por el carácter tan benefactor que tenía. Y tú entras a los mercados, caminas con la gente que por lo menos estuvo esa época viviendo en las áreas periurbanas, y tienen un recuerdo muy grato de Max Fernández. Pero como él falleció, tomaron la palestra sus hijos. Entonces, don Johnny Fernández, que es el alcalde de Santa Cruz, está ahora a cargo de la Unidad Cívica Solidaridad. Le cuesta, está en ese trabajo de construir una imagen propia, y no tan en la sombra de su padre, pero sí está, digamos, de alguna forma emulando las acciones que tomaba su padre hace años atrás.
y intentando de alguna forma mantenerse en la papeleta cada elección presidencial. Sin embargo, como él es alcalde, uno de los planteamientos que tenía era mantenerse todavía de alcalde y recién arremeter para el 2030. En ese plan, obviamente, este partido se convierte y pasa a la lista de los partidos taxis. Pese a que él se está presentando como presidente, le echan el ojo quienes no han encontrado un partido político. Entonces existían esos comentarios de que él podía otorgarles la sigla y que habían negociaciones internas. ¿Puede ser? Puede ser que existieran negociaciones internas. Sin embargo, el día de ayer, Johnny Fernández saca un video que nos vamos a poner tal vez más adelante, en el cual él asegura de que no estaba negociando y habían decidido que no, UCS va como está. Sin embargo, en horas de la mañana, Evo Morales dice lo contrario. Entonces, tal vez sería interesante escuchar un poco lo que dice Evo Morales dentro de esto que te decía, que empezó a hacer como que lanzar trapitos al sol para mucha gente. Es como hace un fin de semana en el cual uno estaba así sin perder el ojo en el móvil, porque había mucha información en las redes sociales de ataque entre candidatos. Ese es el riesgo de la democracia. El aliado de ustedes estaba acá reunido conmigo. ¿Ah? Bueno, hay que reunirse, debatiendo a ver cómo prestamos la sigla. Acordamos algo. Al día siguiente ya la UCC tenía demandas. Al día siguiente ya estaría con demandas. Alguna gente buscaba otros partidos, ya estaba con demandas. Un partido dice, mira, solo queremos vicepresidencia nada más. No hay problema, yo consulto a los dirigentes nacionales del Pacto de Unidad. Evo ceda, pero ya, aprobado, primer día, segundo y tercer día. Hermano Evo, no, nos va a quitar la sigla, nos van a procesar. No solamente es persecución a los políticos, es persecución a los partidos políticos. O sea, ya no hay. Entonces ya, ahora aquí me imagino, puedo equivocarme. Si me inscriben, va a ser difícil que levanten. La gente peor se va a levantar. Entonces Evo queda sin sigla. Eso es. Hemos llegado a ese extremo. Ahora está a buscar sigla por aquí, o están ofreciendo. Algunos dicen, te doy, pero salvame sigla. Unos chacotas ahora. ¿A dónde hemos llegado? ¿No? Otra vez, eso nace del Tribunal Supremo Electoral por someterse abiertamente a un gobierno, ¿no? No sé, de verdad yo pienso, yo fuera un miembro del Tribunal Supremo Electoral, sometido a un gobierno, el peor gobierno de Sudamérica, con tanta corrupción familiar. No sé, no entiendo. Uno tiene moral, uno tiene autoridad, uno tiene ética. ¿Cómo se sentirán, pobres, perdón, ¿no?, los magistrados o autoridades del Tribunal Supremo Electoral? Lavarse la mano, echar la culpa aquí, echar la culpa allá. Marginar a esa Bolivia profunda. Ese es 100% Estado colonial. Si lo que están haciendo es como un escarmiento, nunca más venga huelga un indio, nunca más vuelvan obras. Ahí estaba Evo Morales. Pues tú lo has dicho bien, Miroslava. Se están viviendo tiempos muy particulares en la política boliviana y la gente, pues, en la incertidumbre. Te hubiera pasado más presentaciones. Ayer, por primera vez da un mensaje, un video tipo, bueno, nunca lo había hecho Andrónico Rodríguez, lo hizo este fin de semana, en el cual él salió a la luz. No entiendo qué asesores tiene. Salió a la luz para desmentir que él sea de Arce, que él tenga algo que ver con Estados Unidos, que él haya sido apoyado con Marcelo Claure, para desmentir que de alguna forma él no estaba, podríamos decir, haciendo las cosas orgánicamente con las bases sociales. Y lo más extraño es que le dio un plazo de 24 horas a Evo Morales para presentar las pruebas de las acusaciones que le había hecho durante el fin de semana. Obviamente no se dejó esperar. No fue Evo Morales directamente, sino su radio, que es Causacho y Coca.
en la cual empezaron a salir una seguidilla de fotografías, videos y declaraciones en las cuales históricamente se mostraba que, por ejemplo, él tenía cercanía con Álvaro García Linera. Sacaron una fotografía en la cual se ve en el día de la presentación de su candidata vicepresidencial, Mariana Prado, en compañía del hermano de Álvaro García Linera, en la cual aseguran no existe mejor prueba de esta que Álvaro García Linera realmente está como asesor y detrás de todo este movimiento que se está dando precisamente con Andrónico Rodríguez. Entonces, todos estos detalles han sido como una comidilla muy interesante que se ha dado este fin de semana. Las redes sociales, al menos esa pugna entre Evo Morales y Andrónico Rodríguez, han sido un espacio interesante en el cual hemos visto precisamente a estos personajes lanzándose toda la basurita posible. Mira esta foto, el internet hoy en día es tan generoso, como diría el tango argentino, qué tiempos aquellos. Mira, ahí Evo y Andrónico juntos en la misma palestra, hablándole al país, para que nuestros amigos de Centroamérica sobre todo comprendan. Evo Morales sube al gobierno el año 2006, representando a los sindicatos productores de hoja de coca. Ese es su bastión fuerte, es decir, es el grupo social que a Evo lo llevó al poder. Y uno de los dirigentes que también sale ahí del grupo de campesinos productores de hoja de coca es este joven, Andrónico Rodríguez, que asume importancia cuando llega a ser parte del Senado de Bolivia. Y al ser senador, él directamente asume una posición muy, muy destacada. Y al final llega hoy en día a tratar también de hacer la diferencia en el país. Para muchos, Andrónico Rodríguez debería ser candidato a la presidencia. Y obviamente Evo Morales no entiende, no se imagina, no se la piensa, ni en el peor sueño podría dejar que Andrónico lo releve. Bueno, Evo ha dicho varias veces que lo están presionando a Andrónico, lo están manipulando. Lo cierto es de que Evo hoy en día no es candidato, busca... No logró su sigla. No, de todas maneras la presión y la amenaza está ahí, Miroslav. No, y muy aparte de eso, Evo Morales el día de ayer también ha asegurado de que no existe la posibilidad de que puedan de alguna forma evitar las movilizaciones que inician, según él, el día de hoy, que él no tiene control en sindicatos, dirigentes y personas que ya han anunciado que van a iniciar medidas de presión. Entonces hay que ver obviamente estos detalles en el sentido de que ya existe un ambiente totalmente electoralizado en nuestro país. Cualquier acción, cualquier mensaje, cualquier situación que se está presentando tiene que ver con el tema electoral, no cabe duda. Y el ciudadano boliviano va a tener que empezar a racionalizar todo este cúmulo de información que va a empezar a llegar desde ahora en adelante. Bien, muy bien. Bueno, ahí estamos viendo qué materiales más tenemos, Miroslava, desde Bolivia. Primero, para empezar, a todos los ciudadanos de Chuquisaca, que tal vez viven también, bueno, es más que seguro que hay ciudadanos chuquisaqueños de Bolivia en Estados Unidos. Mil felicidades, ayer fue su efemérides. Un abrazo a todos los chuquisaqueños, a los chuquis que se encuentran en otras regiones del mundo. Sí, aquí en los Estados Unidos, en la embajada, en Washington, en la Massachusetts Avenue, ahí donde está la residencia de Bolivia en los Estados Unidos, la residencia diplomática, se llevó a cabo un acto donde, como es habitual, la comunidad boliviana se acercó. Bueno, poca gente siempre va, era una decena de personas, pero lo cierto es de que siempre es grato celebrar a nuestro país, recordar estas fechas tradicionales. Estuvo incluso el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, en el evento. También lo vimos a
Henry Valdedo Márquez, el encargado de negocios de la Embajada de Bolivia en ese acto. Y fue emotivo, fue bonito, porque además es tiempo siempre para confraternizar. Como siempre, gracias a la Embajada por invitarnos. Y ya estaremos mostrándoles más adelante en otras ediciones justamente las actividades como se realizan en la Embajada. Pero el presidente estuvo en Sucre, Miros. Así es, el presidente estuvo en estos actos de la efemérides haciendo entregas, participando de los actos protocolares en Sucre. Y precisamente cuando él salía de uno de los actos, la gente empezó a abuchearlo. La situación económica es terrible. Él tuvo un mensaje a la nación el día viernes anunciando por lo menos 11 medidas para poder ayudar a esta crisis económica. 11 medidas que no han sido tan bien vistas. Sin embargo, dentro de estas 11 medidas hay por lo menos una que ya aseguraba combustible. Había gente que estaba durmiendo hasta 2 días frente a una estación de servicio para poder conseguir algo de gasolina. Aseguran que desde este lunes se va a empezar a regularizar esta situación y que tendremos un mayor control, podríamos decir, al tema de lo que llaman especulación que se da con varios productos de primera necesidad. Entonces, estas medidas ya han sido anunciadas y la población, a pesar de ello, sigue teniendo un mal concepto a quien en algún momento quiso ser candidato presidencial, pero se va. ¿Qué tal esos abucheos, no? Abucheos de la gente, la rabia popular es natural. Qué pena lo que está viviendo Bolivia, qué pena la administración de Luis Arce, y bueno, esperemos nosotros desde acá, desde los Estados Unidos, la comunidad boliviana está siguiendo constantemente lo que pasa en nuestro país, porque constantemente la relación económica desde acá de los inmigrantes, aquí en los Estados Unidos al menos son 350,000 bolivianos y bolivianas que viven. La mayoría de ellos manda remesas, manda dinero, encomiendas a Bolivia constantemente. Y obviamente este tipo de anuncios, este tipo de hechos, pues ponen a todos en vilo. Hay mucha preocupación también acá en los Estados Unidos por lo que está pasando allá en Bolivia, Miroslava. Sí, hay mucha preocupación por el tema también de que los mercados, todo se ha triplicado en costos. Como te decía, hemos tenido una escasez de combustible por lo menos unos 2 días. Atribuían esto a un tema climático y también al hecho de que había problemas con los cisterneros. Todo esto se acumuló y tuvimos 2, 3 jornadas, personas que incluso tuvieron que dormir para poder tener algo de gasolina, que se dio entre el día viernes y el día sábado. Se espera que esto ya se regularice un poco más para estas fechas. Esperan que ya las colas no sean tan ampulosas, pero la situación en realidad no es tan agradable, podríamos decir, en nuestro país. Se los decimos, amigos, porque obviamente el programa nació a un principio para poder hablar de un tema electoral, de hablar de Bolivia, y obviamente vimos que la situación en sí es en América Latina, ¿no es cierto? Porque existen otros países, otras ciudades que también están pasando por muchos temas que es necesario darlos a conocer. Pero hacemos un poco de hincapié como bolivianos porque también nos preocupa y esperamos que esto aminore, esto logre solucionarse y más adelante, porque Bolivia es un país que durante mucho tiempo ha vivido, podríamos decir, engañado de una cierta riqueza que puede ser que haya existido, pero que no ha sido aprovechada correctamente, y hoy tenemos estas consecuencias. Bien, pues pasemos, y a modo de despedida ya, Miroslava, estamos llegando al final. Quiero mostrarles lo que ha pasado en México. Tom Cruise ha hecho toda una avalancha allá en Reforma.
Él es un Highlander, ¿no? No envejece. Bueno, es un hombre inmortal para Miroslava Fernández. Bueno, veamos lo que ha pasado con Tom Cruise, que ha promocionado su última película allá en México. Y pues fantástico para la gente que sigue el cine. Veamos lo que pasaba en México, lo reitero una vez más hace poco. Tom Cruise volvió a México para presentar el cierre de la saga de Misión Imposible, después de 30 años de interpretar al famoso agente Ethan Hunt, en donde de nueva cuenta el actor puso su vida en riesgo para entregarnos tremendas secuencias de acción, pues Cruise no utilizó dobles de acción para las escenas arriesgadas y nos lo quiso demostrar al saltar al techo del vehículo que lo llevó hasta la alfombra roja en el Coloso de Reforma, en donde se llevó a cabo la gran premier, que contó también con la presencia de Christopher McQuarrie, director del filme. What motivates you to keep taking that kind of risks, to risk your life in this kind of sequences, crazy sequences that you perform for us? To entertain you. The Academy of the Oscars just approved a category for the stunts. I think they should call them the Tom Cruise Award. What do you think about it? I don't know. I'm just happy to be here tonight. This is a film with both missions and Top Gun. We've been working on them for 7 years to bring to audiences tonight. And these sequences, I'm very proud of it. Very, very excited to share it with you all. The final mission? It's called The Final, Don't do that for us. It's called The Final Reckoning. Audience, you just enjoy it. La octava película de Misión Imposible es el fin de una muy exitosa franquicia, pero no el fin de la carrera de Tom Cruise, quien el próximo año estrenará un proyecto cinematográfico bajo la dirección de Alejandro González Iñárritu. Bien, ahí estaba Tom Cruise. No, yo te cuento que la primera película que vi de niña, que no era de dibujo animado, fue Top Gun. Entonces, fue mi primer crush. Oh, wow. Tom Cruise, pues, obviamente después no estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado en el curso de su vida, pero sí fue mi primer crush. Recuerdo que incluso tenía un póster en mi casa, bueno, en mi casa digo, ¿no? De Tom Cruise. Entonces yo creo que lo voy a ver todavía así, Dios mediante, todavía haciendo algo de televisión y así todos viejitos y sí, Misión Imposible 25. Bueno, el tema es que Misión Imposible tiene 30 años, empezó el año 1996, estaría llegando a sus 30 años, es toda una franquicia, se podría decir. Sentencia Final, así se llama la última edición, y es lo que llama la atención de Tom Cruise. Yo lo he estado siguiendo justamente a propósito de este material en las últimas horas. Él dice algo fantástico. No soy la única, hay mensajes. No, sí, los fanáticos. Me decía Tom Cruise, a mí me interesa ser un buen aprendiz, un buen alumno y un buen líder. ¿Y cómo hacer eso? Constantemente renovándote. Ese mensaje de Tom Cruise me parece fantástico. Ser buen estudiante y ser buen líder a la vez. Y algo que llama la atención también es que Tom Cruise no usa dobles para sus acciones arriesgadas en la pantalla gigante. Es decir, es un hombre que realmente se capacita mucho. Él hablaba en otras entrevistas en la televisión americana. El fin de semana hemos visto varias entrevistas. Y él decía, por ejemplo, de que para él es importante estar al día en el manejo de vehículos, en el manejo de lanchas, de motocicletas. Para él es un hobby el tema de aviones, o sea, maneja de escalar, de paracaidismo, en fin, ese hombre... No por nada le pagan millones, ¿no? Por supuesto, es una gran industria Hollywood. De todas formas, Misión Imposible en México, en Alfombra Roja, y pues también hablaba algo de español, y también lo hemos visto en otros videos con nuestra gente linda allá en México, en Reforma, en este paseo tan tradicional donde la comunidad se reunió, hubo una alfombra roja. Pues ya por tiempo no vamos a poder ver esos detalles. La gente nos está escribiendo, nuestra amiga Vivian, como siempre, hablando de los temas de coyuntura, Miroslava. Ajá, y también la otra, que no era la única. O sea, gracias, Vivian, chócale. Sí, preocupada Vivian por el paso en Bolivia. Bien amigos, bien amigas, vamos al final, ya estamos finalizando este lunes 26 de mayo. Desde los Estados Unidos, muy felices por toda la gran acogida
del público, de audiencia. La semana pasada nos han visto como 8,000 personas. Wow. Es increíble. Gracias. Estamos muy contentos. Saludos desde Washington, Miroslava. Palabras finales. Nos vemos Cochabamba, mañana, Dios mediante. Bolivia. Lo que está aquí atrás es Cochabamba. Bien, amigos, hasta mañana, Dios mediante, con una emisión de Aquí y Allá a través de las plataformas de Miroslava Fernández y también de la revista Latinos. Así es. Buen inicio de semana, buen inicio de lunes y gracias por estar con nosotros.